Listo. Bueno, nosotros estábamos acá. Volvemos otra vez a ver todo el tema de materiales de origen natural. Estábamos en las piedras, ¿cierto? Entonces teníamos las piedras ígneas, metamórficas y sedimentarias, ¿cierto? También tenemos pues todo el tema de agregados, porque finalmente los agregados son piedras, ¿cierto? Básicamente piedras que se obtienen de una cantera o de un río. Las arenas también. Finalmente la arena es básicamente la piedra triturada a su expresión más pequeña, pero las arenas tienen diferentes grosores, diferentes calibres que se definen por norma, ¿cierto? A través de unos tamices o a través del tamaño del grano en general. Listo. Tenemos también los materiales compuestos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. La piedra sinterizada, pues que es un material que ofrecen mucho hoy en día, ¿es artificial o entra dentro de lo natural? La piedra, no, eso es un material compuesto, eso es como una mezcla, a veces es concreto, a veces es algún tipo de resina, a veces entonces realmente es un material compuesto, ¿cierto? Que puede tener origen natural, pero digamos, la piedra natural es la que no ha sufrido una transformación industrial más que en su tamaño, ¿cierto? Por ejemplo, Ujú, vos puedes encontrar piedra cortada, pero lo único que se le ha hecho de transformación es el corte. ujú. Entonces, a eso es. Ese Ah, tipo de ok. piedra es generalmente sintética, ¿cierto? Ah, O ok. son tipos similares o tipos de concreto también, que ahorita vamos a hablar un poquito de los concretos porque también hay muchos. Pensemos que el concreto más usado y más conocido es el estructural, pero tenemos un montón de concretos y microconcretos que se convierten en otro tipo de materiales. ¿Listo? Ok, Bueno, gracias. aquí está lo que les decía, o sea, estos tenemos madera natural, todo lo que es madera natural termina siendo dimensionada directamente del corte del árbol. Es una madera que se corta, se seca, se dimensiona, pero se dimensiona y se comercializa. Las maderas tienen muchas densidades. Las maderas generalmente entre más densas, entre más duras, son más costosas. ¿Por qué? Porque la madera, digamos, el árbol, para poder aumentar la densidad del material, tiene que tener un tiempo de crecimiento y entre más longevo es el árbol, más dura es la madera, por lo tanto más costosa, ¿cierto? Por ejemplo, el comino. El comino es una madera, entre comillas, extinta en Colombia. Hay todavía árboles de comino, pero es muy difícil conseguirlos. Incluso es ilegal talarlos, ¿cierto? Para que consiga comino en este momento es porque o una casa, desmantelaron una casa, había algún componente de madera preciosa, eso se le llama así, maderas preciosas. Y también hay un tipo de cedro que es bastante duro, que el cedro que se está consiguiendo hoy es cultivado, aunque igual es de una densidad alta. Y las maderas de más bajita densidad, que generalmente se usan para hacer este tipo de maderas, que son las aglomeradas, son el pino y el eucalipto. ¿Por qué? Porque son maderas de rápido crecimiento y como crecen tan rápido no logran tener suficiente densidad en el tronco. Y eso hace que la madera sea muy liviana y que con el tiempo se deforme muy fácil, ¿cierto? El pino es clásico de que se raja, se deforma, se tuerce, por lo tanto no es muy recomendable, sobre todo para exteriores. Para interiores, digamos que no tiene ningún problema si tiene un cuidado adecuado y un buen tratamiento superficial, es decir, una resina, un sellante, un barniz, un tratamiento, pues. También pues encontramos la madera bruta, que es esta, digamos, madera cerrada, también puede ser un material usable. Todo lo que son gramíneas, hay muchos tipos de bambú disponibles. Hay bambú, eh, pues en China hay un montón de tipos de bambú, en Colombia, digamos, la conocida es la guadua. Y realmente nosotros en Colombia tenemos muy baja transformación industrial de la guadua. Es decir, la guadua que nosotros usamos en Colombia es generalmente bruta o en el listón, eh, en, el, en la
¿cómo se llaman? En el rollizo, la madera rolliza. ¿Listo? Y por último tendríamos las aglomeradas, que son estos, y todavía no aparecen en pantalla, que serían estas, las maderas contrachapadas, los MDF, que son las de Medium Density Fiberboard, que son como papel, lo que hablábamos ahorita, las MDP, que son las más comunes, las más... dame un segundo. Ya se va llenando la casa de polillitas y maripositas. El MDP, ¿cierto? Este es el tablero más común en muchas marcas. Pelican, está las de Tablemac, y, por ejemplo, Made Centro es un distribuidor de esta madera. Y finalmente el OSB. El OSB es muy usado sobre todo para construcción por su capacidad estructural. ¿Cierto? Porque para eso está pensado. Y se usa también mucho en obra, para hacer obras falsas, para hacer, porque además es un tablero relativamente barato. Aunque en Colombia el que más se usa de algún modo es el MUF, que es básicamente un MDP con superficie melamínica RH, que es lo que les contaba ahorita. ¿Listo? ¿Dudas con este tipo de madera? Yo tengo una pregunta. O sea, pues más o menos la diferencia entre el MDF, pues MDF, MDP, respecto al contrachapado, es como que el MDF y ese MDP son como prensados, pues la melamina me imagino que es como prensada y eso, mientras que el contrachapado es como la misma, tiene como la misma alma y simplemente se le pega la chapilla. No, el contrachapado es básicamente un tablero que se construye con muchas láminas. Ve, hace de cuenta que vos cogieras un lápiz, un tronco de un árbol, ¿cierto? Y lo metieras a un sacapuntas gigante. Entonces, vos vas a sacar unas chapillas, unas láminas muy, muy, muy planitas. Y esas láminas las vas a poner una encima de otra. Y recordad que la madera, si yo veo esto de frente, tiene una fibra, ¿cierto? Sí, tiene un sentido de la fibra. Y ahí es donde ustedes ven que aparecen como unos nudos, aparecen unas vetas, ¿cierto? Esa madera se pone de forma orientada, entonces se pone una en este sentido y otra en este sentido. ¿Para qué? Para que el sentido de las fibras vaya ortogonalmente y se refuercen mutuamente. Y después a estas capas, por eso es que uno alcanza a ver, por ejemplo, en esto que tenés una capita más oscura, otra más clarita, una más oscura, a veces se usan diferentes tipos de madera, ¿cierto? A veces se usan maderas, como el pino, el eucalipto y el cedro. A ver si cayó la... O sea, la melamina realmente es lo que está recubriendo exacto. el MDP o el MDF o un contrachapado también se puede recubrir, pues. Eso. El MDF es básicamente, incluso uno se sorprende cuando lo ve, y es que es básicamente papel, es papel. Es un papel que se pone encima con un aditivo de melamina y se prensa a alta presión y calor y eso queda adherido y queda de alta resistencia, ¿cierto? Es el tablerito que vos encontrás. Todos estos tipos de madera, vos los podés tener de alguna manera en material, pues con recubrimiento de melamina, todos. Profe, yo le pregunto, es porque como, a ver, pues hoy en día sí todo es como todo es en MDF y en MDP, todo es pues con la melamina prensada, entonces no hay como problemas de los que de pronto hay en los muebles viejos, que por ejemplo una mesa se le levanta, como en las esquinas se le empieza a levantar como esa chapilla o eso, no sé si es que antes era otro método constructivo o si es la chapilla como tal, o la chapilla es diferente a la melamina, entonces como por eso pregunto, porque al MDF prensado se supone que eso no le pasa, entonces porque antes sí, pues si yo tengo una mesa vieja se le levanta pues un pedazo. Eso es una buena pregunta. Es que antes
no se hacía el recubrimiento con melamina. Lo que hacían los carpinteros era que cogían un tablero contrachapado o un tablero, lo que llaman de aglomerado bruto, que es sin recubrimiento, y le pegaban con sacol o con pegaucho la chapilla y después lo barnizaban. Ah, Entonces, ya te claro, entiendo. parece ser una mesa de madera sólida, pero mentira, eso no es madera sólida, eso es un entamborado, un contrachapado. ¿Puedo hacer un aporte ahí también? Sí, sí, claro. Miren, lo que pasa es que antes los recubrimientos de madera, también, por ejemplo, ven que los nocheros viejitos, uno les pone un vaso pues con Queda agua fría marcado. y queda marcado. Pues ese método, digamos, de pintar anteriormente la madera se llamaba laca catalizada al ácido. Y la laca catalizada al ácido era como un recubrimiento tipo barniz, que lo que hacían era coger la madera, pues digámosle natural o bruta, aplicarle un tinte para darle color, normalmente un tinte color negro, Rojo. esos rojos, y luego se le aplicaba la laca catalizada al ácido, que era como si le echaran, digamos, como un barniz transparente encima. Lo que sucede es que la laca catalizada al ácido deja pasar, pues, o sea, no cierra los poros de la madera, entonces deja pasar completamente como, pues, como la humedad y por eso se pone blanco. Y de hecho a nosotros igual nos pasa cuando uno compra una madera de mala, pues una madera no es de mala calidad, sino el recubrimiento con lo que lo hacen es de mala calidad, que tú le pones el vaso por ejemplo, si hay maderas en los baños, cuando te bañas con agua caliente, tú notas que las maderas se blanquean. Entonces ahorita acá te dijo que a veces uno pinta con poliuretano blanco para que eso no pase. Hay tres tipos de material con que uno pinta. Uno pinta las maderas con barniz, pero los barnices normalmente son a base de aceite, entonces son brillantes y no nos gustan mucho, pero las fincas normalmente tienen barniz. Uno pinta con laca catalizada al ácido, que puede ser un poquito más, digámosle, Opaca. mate, o uno pinta con un impregnante de madera, que los impregnantes de madera entran al poro del material y no dejan que se note que tiene nada, como si fuera un hidrófugo, o uno pinta con un poliuretano. Los poliuretanos de madera se parecen mucho a los poliuretanos de auto y dan un recubrimiento súper bueno. Uno debería pintar, por ejemplo, cunas de bebé solamente con poliuretano, porque las lacas y los barnices son altamente contaminantes y pues pueden dañar, pues pueden afectar la respiración de los niños. Y Y eso que sobre antes todo, le añadían plomo y todavía algunas pinturas vienen con plomo. y por ejemplo, los impregnantes son súper, o sea, son los que más se utilizan ahora. Por ejemplo, Cedro Rojo utiliza muchísimo impregnante de madera porque lo que hace es que se vea la madera natural como si no le hubieras aplicado nada, pero si tú le aplicas agua, o sea, le echas agua, no se nota que pues los poros de la madera están cerrados. De esos impregnantes de madera hay de todos los colores, o sea, tú le puedes hacer una impregnación de madera a color teca o una impregnación de madera natural para que no se le cambie el color. Así es. ¿Dudas? No, listo, gracias. Súper. Es que este tema de madera tiene mucho de qué hablar, además porque vos vas a tener un montón de tecnologías asociadas a esto, tanto para los cortes, para las uniones, para el tipo de tornillos, para el tipo de cantos, para el mantenimiento. Hay un tema bastante amplio. Pero, por ejemplo, en el tema del OSB que decías que tenías una superficie como el escritorio, en los OSB normalmente no están hechos para que uno los pula, están hechos para que uno les aplique varias capas de sellante transparente y sea el sellante el que le dé como que esté liso para que se vea homogéneo. Muchos de los, por ejemplo, mercados del río o mercados de la playa tienen OSB recubierto con varias capas de sellante. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta el sellante, entonces los deja pues como sin recubrir y son súper carrasposos. Pero Sí, es que mira deberían que de el poner un USB realmente no está pensado para estar como acabado, pues estar repuesto. a la vista. Eso lo hemos empezado a usar porque en algunas partes se ve bien o la gente le gusta pues como esa textura. Incluso, no sé si han visto que los tableros de USB siempre vienen con una marca
como de quién lo fabricó, de dónde viene, que es con tinta, porque se usaban mucho para embalajes, para guacales, para estructuras temporales, en Estados Unidos se usa mucho para el tablero del techo, sobre las alfardas, y claro, siempre viene recubierto con otro material a la vista. Entonces, Pero la marca también se pone para saber si el tablero es ignífugo o no, porque se pueden hacer paneles ZIP con recubrimientos en EPS o con recubrimientos en polisocianurato que pues permiten hacer casas de manera rápida y después recubrirlas con otras cosas. así Entonces es. en el panel, por ejemplo en Madecentro las están vendiendo, entonces te dicen, yo quiero un OSB normal para hacer un tablero al interior o quiero un OSB ignífugo para hacer una separación de, no sé, de paredes en una casa que voy a construir rápidamente. Sí, ese tema de los tableros tiene mucho, de algún modo, por profundizar. De ustedes, si les interesa un poquito más, pueden empezar a buscar todo el tema. Hay los fabricantes tienen especificaciones, pues pueden sacar varios tipos de tablero con especificaciones diferentes con el mismo acabado. Pues ahí hay un tema bastante amplio, pero todavía tenemos mucho que hablar. Bueno, pasemos entonces al tema de los metálicos. Pues en los metálicos uno clasifica, pues también podríamos tener un montón de otros elementos, pero vamos a hablar de los metales que se usan para algunos procesos de construcción. No son los metales de la tabla periódica, ¿cierto? Están los ferrosos y los no ferrosos. Los ferrosos terminan siendo derivados del hierro, ¿cierto? El hierro y el acero. Que el acero es básicamente un hierro que se le adiciona un porcentaje desde el 0.005% de carbón hasta el 2% de carbón. Y eso le da mayor ductilidad, mayor, también resistencia y hay ya especificaciones puntuales para cada tipo de acero de acuerdo a la norma ASTM. ¿Listo? Que es el estándar norteamericano, que nosotros usamos exactamente el mismo estándar, el americano. Todo esto, entonces aquí vamos a encontrar todo el tema de metales y crudos, ¿cierto? Ya aquí no tienen acabados superficiales ni terminación, sino el metal de algún modo que se puede usar para lo que uno considere necesario, ¿cierto? Para estructuras, para algún elemento a la vista, etc. Y los no ferrosos, que generalmente son más costosos porque son un poco más escasos, bueno, no necesariamente escasos, sino que no son realmente tan usados en volumen en construcción como el acero, porque tenemos gran parte de la industria en general que gira en torno a la construcción, usa el acero. Tenemos aluminio, el aluminio generalmente para todo el tema de marcos de ventanería, para apliques, para manijas, para algunos elementos interiores, cerraduras, chapas, pero también ahí estaría como el acero inoxidable. El cobre también, tanto para tubería como para acabados, incluso hace un tiempo se usaba para cubiertas. Hay, por ejemplo, la cubierta de las torres de la Catedral Metropolitana son en cobre, que son verdes, tienen como una pátina verde. La pátina se va formando con el tiempo como un tipo de corrosión que genera protección del mismo material. Lógicamente es muy costoso. El cobre y el aluminio en volumen son bastante caros, por lo tanto digamos que no vamos a encontrar grandes elementos hechos en estos materiales, aunque todo depende del presupuesto. Si se hizo la fachada del Guggenheim en titanio, dependiendo del presupuesto, se podría hacer en cualquier otro metal. ¿Listo? Zinc, bronce. El zinc generalmente es básicamente una terminación superficial a algunas láminas. Eso es lo que llaman el galvanizado frío y caliente. Bronce, que finalmente es una aleación de algo de cobre y plomo, pues cobre y plomo, creo. No sé, me puedo equivocar con el tema del bronce, no recuerdo, pero finalmente es una aleación, ¿cierto? El plomo, que afortunadamente ya casi no se usa cada vez menos.
Antes se usaba mucho para las soldaduras y para como aditivo para ciertos metales para volverlos mucho más blandos. Se usaba, por ejemplo, la tubería de cobre, se usaba la soldadura con plomo, ya ahora la usamos es con estaño. Y todo lo que son aleaciones, ¿cierto? Aleaciones de metales que vemos que hay bastantes en el mercado, pero como apliques puntuales, no van a ser materiales de gran volumen o superficie. Dentro de las aleaciones, pues realmente no son aleaciones, son compuestos. Por ejemplo, el alucobono, que el alucobono es pues una marca comercial, finalmente es un elemento de aluminio o alguna aleación metálica y un polímero, ¿cierto? Poliestireno, entre otros. ¿Dudas, aportes? Sobre esto. No, profe, dudas no. No. ¿Cierto? Los metales, lo importante con el tema de los metales es la corrosión. Hay que cuidarlos mucho de la corrosión, sobre todo pues el acero, si no es inoxidable. O el aluminio es muy resistente a la corrosión, aunque es muy sensible a los ácidos. Por ejemplo, al cemento crudo, al mortero, puede quemar fácilmente el aluminio, pues sobre todo el aluminio anodizado. Bueno, aquí está pues el tema de los metales. ¿Vienen en qué presentación? Pues puedes conseguir perfiles, barras. Perfiles son de algún modo los perfiles en C, en I, en L, en H. Las barras ya serían barras sólidas. Bueno, perfiles también tubulares, cuadrados, rectangulares, circulares. De múltiples calibres, de uso estructural, de uso no estructural, etcétera. Láminas, digamos que dimensionadas en un formato estándar o definido, que son muy pesadas, generalmente son usadas como materia prima, y para algunos elementos estructurales vienen rollos moldeados en frío, extruidos, y en viruta para fundición, pero digamos que eso es como el material en bruto que yo finalmente compraría para alguna transformación, para algún producto final, ¿cierto? Bueno, dentro de los plásticos, ahí están, tendríamos, esto es un mundo bastante extenso. Si algo me pueden ayudar con este tema, pero realmente podríamos clasificar, o más bien se clasifica el tema de los plásticos en dos familias, los termoplásticos y los termoestables. Dentro de los termoplásticos tendríamos al polietileno, donde están, digamos que familiares serían el poliestireno, el policloruro de vinilo, que es el PVC, o el metacrilato. El metacrilato es básicamente acrílico, ¿cierto? Un familiar de estos, de los polietilenos. El polipropileno, el policarbonato, y dentro de los termoestables estarían los plásticos derivados del formaldehídos, las melaminas, los amioplásticos, las resinas epóxicas, el poliuretano, la silicona y la baquelita. No sé si saben cuál es la baquelita. La baquelita ya es muy rara de encontrar, pero es de lo que están hechos los teléfonos viejos, teléfonos viejos negros pesados. Esa es la baquelita. Y los elastómeros, los cauchos y los neoprenos, ¿cierto? Que son de algún modo plásticos o polímeros que tienen un módulo elástico bastante alto, ¿cierto? Que permiten de algún modo ser muy flexibles para el uso que tengan. ¿Tenemos ahí alguna duda? ¿Aporte? Parecería chévere que pudiéramos hablar un poquito más de esto. Sí. Bueno, entonces sigamos acá, ¿cierto? Presentaciones, plástico en barras, rollos y granos y lingotes, ¿cierto? También igual se encuentran como proformas o preformas, que son moldecitos pequeños que después se terminan de transformar. Pero esto es muy de, digamos que aplicación industrial.
para, para el uso de algún modo, digamos que en interiores o en arquitectura, nos limitamos a lo que nos proveen los fabricantes a partir de estos materiales base, ¿cierto? Por ejemplo, lo que llaman el Corian. El Corian básicamente es un derivado del metacrilato, es un tipo de acrílico con unos componentes minerales, generalmente de aluminio, que permiten que sea dúctil, que sea fácil de moldear con calor y que sea altamente resistente en el tiempo o al desgaste, ¿cierto? Sí, Daisy, Bueno, iba a decir algo. las resinas epóxicas, los poliuretanos y las siliconas las encontramos en láminas, pues, o en barras, depende de lo que, para hacer impermeabilizaciones. Ujú. Entonces, cuando quieran hacer impermeabilizaciones de terraza, pues obviamente tienen que tener en cuenta pues, la pendiente y todo lo demás, pero pueden haber impermeabilizantes en resinas epóxicas, pueden haber impermeabilizantes en poliuretanos o en siliconas. Y en siliconas líquidas con mallas y con telas pues que hagan el refuerzo. Pues creo que eso. Pero pues eso ya, como tú dices, tiene que ver más con el proveedor al que se Exacto. acerquen para decirles, bueno, venga, tengo que, o si la terraza va a ser transitable o no, porque depende mucho. Las transitables normalmente son los poliuretanos, porque, pues por ejemplo, los epóxicos normalmente no deberían ser pisados. Y pues, tampoco tienen muy buena resistencia al rayo UV, entonces se decolora muy fácil. Entonces, pues depende mucho de qué tipo de terraza tengan y el uso que le quieran dar a esa terraza para poderla impermeabilizar en alguno de estos materiales. Ujú. Sí, ahí realmente es como de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan, hay proveedores que están especializados en este tipo de materiales que les van a, digamos que entregar una tecnología específica. Estos son como los materiales en crudo, pero al final cada proveedor tiene incluso una marca, ¿cierto? Una marca asociada a esos materiales porque finalmente la tarea de ellos es desarrollar tecnología asociada a estos materiales que cumplen alguna función. Profe, Dime. hay algunos, pues no sé, de pronto me preocupa un poquito en estos, como el mantenimiento, porque ellos tienden como a rayarse mucho. Hay algunos que tengan como un mantenimiento fácil, no creo pues que haya pues como algo que, como de recuperación de material, Ve, de los renovación. plásticos generalmente, bueno, es que como los plásticos terminan condicionándose tanto al tipo al fabricante, a cómo elabora el fabricante su propia receta de plástico o de polímero para una aplicación puntual, para recubrimientos, para superficies, para piezas, para moldeado, para inyección, etcétera, etcétera, etcétera. Termina siendo muy complejo, como es que decirte cuál es más resistente que otro, porque cada fabricante desarrolla con esa receta como patente industrial unas características X, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, generalmente los plásticos son muy sensibles a los rayos UV, al sol y a la temperatura, ¿cierto? Aunque los termoestables son muy resistentes al calor, ¿cierto? Por ejemplo, las siliconas, las baquelitas, las melaminas. eh, pero como decirte, lo que hay que tener cuidado con todos los plásticos es el tema del calor, aunque vuelvo. Hay fabricantes que te sacan, por ejemplo, plásticos de alta resistencia a la temperatura, o que son ignífugos, o que son de alta resistencia a rayos ultravioleta. Ahí hay muchísimas opciones, pero hay que tener claro que están disponibles, ¿cierto? Bueno. Bueno, y el tema del reciclaje, en los plásticos es muy complicado determinar el reciclaje porque como tienen cada componente, pues al final pueden ser mezclas de diferentes plásticos, poder lograr el reciclaje de esos es complejo y generalmente el reciclaje del plástico es transformar una materia prima en un material que finalmente tiene, entre comillas, un menor valor comercial porque de algún modo pierde la pureza como tal de ese material. ¿Listo? Bueno, hablemos de los cerámicos, ¿cierto? Los cerámicos son básicamente tierra
o mineral o algún tipo de piedra o algún tipo de mineral que se somete a un proceso de cocción o de calor, ¿cierto? De secado. Entonces, vamos a tener dos tipos grandes o dos familias que serían las cerámicas porosas, cerámicas que son muy sensibles al agua, se absorben digamos, agua, son materiales muy sensibles a la humedad. Ahí están las arcillas y dentro de las arcillas cocidas estarían, por ejemplo, los ladrillos, ¿cierto? Y ahí hay diferentes componentes. Pues todo lo que son ladrillos y los refractarios, que son también un tipo de arcilla especial que se cose a cierta temperatura y que es muy resistente a la temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, la cerámica dieléctrica, que es la que se usa, la que usan para los conductores, pues para las torres de transmisión eléctrica, que es un montón de platos que separan. Eso es una cerámica de alta resistencia térmica. Es casi que un refractario, o es un refractario, ¿cierto? Y por otro lado tenemos las cerámicas compactas, que vendrían a ser todo lo que son vitrificados. El grés que es, digamos, las tabletas de grés, o es básicamente ladrillo o la arcilla proveniente o que se usa también para ladrillo, pero que se cose a mayor temperatura. Creo que es por encima de 1200 grados, que llega a un estado donde digamos que la cohesión entre las partículas del material es muy fuerte. También de algún modo es quebradiza, pero es muy resistente, por ejemplo, a los rayones, porque termina siendo un material bastante duro. Ahí en el GRES encontramos muchos tipos y aplicaciones, desde tabletas, desde objetos, desde tejas, entre otras. Y lo que es la porcelana, que es básicamente el recubrimiento exterior o el esmalte que se le aplica a algunas cerámicas para volverse de algo resistente tanto a los rayones como al agua, ¿cierto? Es, por ejemplo, la loza de cocina, los platos de cocina, la cerámica doméstica termina siendo una cerámica porosa interior con un recubrimiento de barniz que se cose a alta temperatura y queda muy resistente, ¿cierto? Por eso, no sé si ustedes han notado de pronto en la cerámica sanitaria, en los sanitarios o lavamanos, que cuando se les forma una fisura, inmediatamente empieza a tener como una mancha interior, ¿cierto? Es como por donde filtra la humedad y donde entra esa humedad da de colorar el material, y por eso ahí mismo se ve la mancha donde está la fisura. Eso es muy común, tanto en los sanitarios como en los lavamanos, en el proceso de obra. Uno tiene que estar muy pendiente que no lo vayan a o rayar o golpear, porque se pueden formar esas fisuras. Y también pues, en los platos de la casa, ¿cierto? ¿Dudas con este tema? No, profe. No, profe. Aquí vemos que hay una oferta. Casi todos los formatos de ladrillo que vos encontrés realmente son cerámicas cocidas, ¿cierto? En el ladrillo depende mucho del origen del material o la materia prima, ¿cierto? De las arcillas de cada lugar. En Colombia hay diferentes fuentes de arcillas. Hay regiones que tienen arcillas muy buenas. Por ejemplo, la sabana cundiboyacense tiene unas zonas con arcillas muy aptas para materiales de construcción, para ladrillos, para grés. Por ejemplo, Ladrillera Santa Fe, que está pues con toda esa zona del altiplano. También en la zona de Cartago, en el norte del valle, también hay unas arcillas muy buenas. La zona de frontera de Cúcuta, de toda esta zona de frontera, también tiene unas arcillas de muy buena calidad. En el Valle de Aburrá se encontraba una arcilla de buena calidad, aunque la arcilla que últimamente se consigue aquí tiende a ser un poquito más porosa. Por eso el ladrillo que uno encuentra de algún modo por fabricantes locales generalmente absorbe más humedad que el ladrillo que uno puede traer, por ejemplo, de Bogotá o de Cartago, ¿cierto? Y claro, en ladrillos vamos a encontrar formatos, colores, texturas, etcétera, ¿cierto? Igual en todo lo que son aplicaciones de GRES, en tabletas, en tejas, en calados, en todo esto, ¿cierto? Por ejemplo, esto es otro tipo de material cerámico, el porcelanato, ¿cierto? Básicamente el porcelanato es un compuesto cerámico del tipo porcelana, por eso se llama porcelanato,
que de alguna manera parte de materiales generalmente silicatos o sílices que se cocen a alta temperatura y en algunas ocasiones se pulen superficialmente o se les da una textura. Entonces ahí uno encuentra, por ejemplo, porcelanatos lisos o brillantes, porcelanatos opacos y el porcelanato texturizado, que últimamente lo he visto como está acá, que es una imitación de tableta de madera. Hay una cosa con el porcelanato brillante, y es que es muy esclavizante, porque con el tiempo se va puliendo, se va desgastando la superficie y claro, se va volviendo opaco. Y a veces, dependiendo de la calidad del porcelanato, por el formato, si no se instala correctamente en el piso, o queda alguna burbuja de aire, o queda algún desnivel, o queda digamos que algún punto débil del formato, porque además son formatos grandes que vienen desde 30 por 60 hasta 60 por 60, incluso hay formatos de porcelanato que vienen hasta de 1,22 por 2,44 en tableros, son una placa grande, que con el peso o con el tráfico o con algún golpe puntual se puede fracturar fácil. Entonces, en los pisos de porcelanato hay que tener mucho cuidado en el transporte, en el almacenamiento y en la instalación, porque es un material muy sensible. Por ejemplo, se astilla fácilmente, todas las aristas, es muy fácil que se astille en la instalación. Entonces, ese tema con el porcelanato. ¿Alguna duda? No, profe. Listo. Bueno, también en porcelanatos vas a encontrar, generalmente son materiales importados, italianos, alemanes, chinos, norteamericanos. Es digamos, un material que viene en muchos formatos, en muchas texturas, en muchos colores. Hay varios importadores, hay muchos fabricantes de estos tipos de materiales y que realmente es muy flexible para su instalación, ¿cierto? También tenemos todo lo que son porcelanas. Esto es, por ejemplo, esto es un techo. Eso es un techo hecho con piezas de grés realmente esto sería porcelana porque se le da un acabado superficial con un esmalte de color y forma una cubierta. Estos son sobre todo el norte de Europa que se usan este tipo de cubiertas, ¿cierto? Que se hacen casi que todo en chapes y que permite una durabilidad muy buena en el tiempo y sobre todo resistencia a la nieve, a los cambios de temperatura, ¿cierto? La cerámica, cuando no está recubierta, no tiene esmalte, como por ejemplo el ladrillo, en zonas digamos que de cambios de temperatura muy fuertes, sobre todo en zonas que tienen estaciones, tienden a meteorizar muy rápido, se tienden a desmoronar porque cuando baja mucho la temperatura, la humedad que está dentro del material se congela y se expande. La mayor densidad del agua es a 4 grados, ¿cierto? Cuando baja la temperatura, la estructura molecular del agua se organiza y pierde densidad. Y eso hace que, digamos que el agua se expanda y se quiebre el material, se vaya microfisurando. Eso pasa también con los concretos. Entonces, en muchas zonas del norte